Hola. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y crucial mundo de los derechos humanos. Prepárense para un viaje que nos llevará a comprender qué son, por qué son tan importantes y cómo impactan nuestras vidas. 1. Concepto. Imaginen una serie de facultades, libertades y prerrogativas que son inherentes a cada uno de nosotros, simplemente por el hecho de ser humanos. No importa de dónde vengamos, cuál sea nuestro color de piel, nuestro género, nuestra religión o cualquier otra condición. Estos derechos son la base para una vida digna y en libertad. Lo crucial aquí es entender que estos derechos no son un regalo de ningún gobierno o autoridad. No los otorga nadie. Surgen de nuestra propia naturaleza humana. Y porque nacen con nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad de respetarlos. El Estado tiene la obligación de protegerlos y también de promocionarlos. ¿Qué significa esto en la práctica? Respeto. Significa que todos, desde los gobiernos hasta cada persona, debemos reconocer y acatar estos derechos. Protección. El Estado tiene la obligación de crear leyes y mecanismos para evitar que se violen los derechos de las personas. Promoción. El Estado debe educar a la población sobre sus derechos y crear las condiciones para que todos puedan ejercerlos plenamente. Aunque hoy en día los derechos humanos son un concepto universalmente reconocido, su origen se remonta a momentos históricos clave, como la Revolución Francesa, donde se proclamaron ideas como la libertad y la igualdad. La formalización de estos derechos, como los conocemos ahora, se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, como una respuesta a los horrores vividos. 2 características. Ahora, vamos a profundizar en las características que hacen que los derechos humanos sean tan únicos y poderosos. Estas características son como las piezas de un rompecabezas que, juntas, forman la imagen completa. Universales. Esto es fundamental. Los derechos humanos son para todos, sin excepción. No importa dónde hayas nacido, cuál sea tu situación económica o social. Todos somos iguales en dignidad y derechos. Interdependientes. Imaginen una red. Si un hilo se rompe, afecta a toda la red. De la misma manera, la violación de un derecho, como el derecho a la educación, puede afectar a otros derechos, como el derecho a un trabajo digno. Indivisibles. No podemos decir este derecho es más importante que este otro. Todos son esenciales para una vida plena. No se pueden separar. Inalienables. Esta palabra puede sonar complicada, pero significa algo muy simple y poderoso. Nadie puede renunciar a sus derechos humanos, ni siquiera si quisiera. Y nadie puede quitárselos a otra persona. Tampoco se pueden vender ni transferir. Imprescriptibles. Los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento. No importa cuánto tiempo pase, siguen siendo válidos. Por ejemplo, el derecho a la justicia por crímenes del pasado sigue vigente, aunque hayan pasado décadas. Incondicionales. No hay que ganarse los derechos humanos. No hay requisitos previos para ejercerlos. Inviolables. Nadie, ni siquiera el Estado, puede violar los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de respetarlos y protegerlos. Inherentes. Ya lo mencionamos, pero es crucial. Los derechos humanos son parte de nuestra naturaleza. Los tenemos simplemente por ser seres humanos. 3. La evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos no aparecieron de la noche a la mañana. Han sido el resultado de un largo proceso de luchas y reivindicaciones a lo largo de la historia. Para entender este proceso, hablamos de generaciones de derechos humanos. Primera generación, siglo XVIII. Nos remontamos a la época de la Revolución Francesa. En este contexto, se buscaba proteger a las personas del poder del Estado. Se establecieron los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la libertad de expresión y a participar en la vida política. Por ejemplo, el derecho a la libertad nos permite actuar sin coacciones, e incluye la libertad de pensamiento, expresión, asociación y muchas otras. Segunda generación, siglo XIX. Con la Revolución Industrial, surgieron nuevas desigualdades. Se empezó a exigir que el Estado interviniera para garantizar el bienestar social y económico. Aparecieron los derechos económicos, sociales y culturales,
como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud y a la cultura. Por ejemplo, el derecho a la educación busca que la persona pueda desarrollarse de forma integral. Tercera generación, siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU y se promovieron la paz, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. Surgieron los derechos de los pueblos y a la solidaridad, como el derecho a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, a un medio ambiente sano y al patrimonio común de la humanidad. Un ejemplo es el derecho a un medio ambiente sano, que se refiere a un ambiente saludable y sostenible. Cuarta generación. En desarrollo estamos en la era de la revolución tecnológica. Esta generación de derechos se centra en el mundo digital, el derecho a acceder a la información, a la protección de nuestros datos personales en Internet y a participar en los beneficios del desarrollo tecnológico. 4. Los derechos fundamentales en nuestra Constitución. En Perú, la Constitución Política de 1993 reconoce y garantiza los derechos humanos. Es importante conocer estos derechos porque son la base de nuestra convivencia como sociedad. Artículo 1. Este artículo es la piedra angular. Establece que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto significa que todas las acciones del Estado deben estar orientadas a proteger y promover la dignidad de todas las personas. Dignidad humana. La dignidad es el valor que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Es el fundamento de todos los derechos. Reconoce que todos somos iguales y merecemos respeto. Es inherente al hombre, nadie puede ser tratado como un medio para un fin. Artículo 2. Este artículo enumera una larga lista de derechos fundamentales, que incluyen derechos personalísimos, vida, identidad, integridad. Derecho a la igualdad ante la ley, no discriminación. Derechos individuales, libertad de residencia, tránsito. Derechos intelectuales, libertad de expresión, opinión. Derechos civiles, reunión pacífica, asociación. Derechos espirituales, libertad de conciencia y religión. Derechos económicos, propiedad, trabajo, seguridad social. 5. Importancia del conocimiento de los derechos humanos. Finalmente, llegamos a un punto crucial. Conocer nuestros derechos humanos es fundamental para poder exigirlos y denunciar cualquier violación. Si no sabemos cuáles son nuestros derechos, es mucho más fácil que seamos víctimas de abusos. Debemos comprender qué son los derechos humanos. ¿Cuáles son nuestros derechos específicos? ¿Cómo podemos ejercer esos derechos? ¿Cómo podemos denunciar las violaciones a nuestros derechos? Una sociedad que conoce sus derechos es una sociedad más justa, más libre y más democrática. Así que sigamos aprendiendo y defendiendo nuestros derechos.